A través de este pequeño video te contaré cómo obtuve yo mis poderes sobrenaturales o místicos, como lo quieras llamar. Y bueno, todo empezaba en un día común y corriente, ¿no? Un día tranquilo, porque hay que decirlo, ¿no? Alguna vez yo también fui una persona normal, común y corriente, como tú o como muchas personas. Básicamente era una persona sin poderes, básicamente era la típica persona, ¿no? Que tiene una vida normal, entre comillas. Aunque bueno, mi vida fue un poco más difícil, ya que, bueno, hay que decirlo, carecí mucho y yo no sabía para qué estaba en este mundo, en esta tierra. Yo no sabía, yo decía, bueno, no hay nada para mí aquí, no tengo nada que hacer aquí, no hay nada para mí, simplemente estaba decepcionado incluso de la vida. Veía incluso las cosas y la vida misma sin sentido. Yo un día muy decepcionado estaba sentado en una silla observando. Tenía mi mirada perdida simplemente estaba perdida mi mirada, y curiosamente mi mirada estaba centrada en un objeto. Sin embargo, yo no era consciente de que mi mirada estaba ahí, de que mi concentración mental estaba ahí. Entonces, repentinamente comencé a mover este objeto y yo al principio me asusté, dije, ¿hay algún ente en mi casa, algún espíritu? Estaba muy asustado hasta que me di cuenta que no era ninguna de esas cosas, sino que era yo mismo el que movía ese objeto, no solo ese objeto, sino que más objetos. Entonces me di cuenta que yo descubrí desde entonces que tenía esos poderes, y desde ahí descubrí que tenía una gran misión en este mundo, que bueno, no, quizás es una misión que nadie tendrá o que nadie podrá hacer. Y es curioso porque yo pensaba que era desdichado, que no tenía nada, que al contrario estaba por debajo de los demás, hasta que me di cuenta que al contrario, que mis habilidades eran muy altas y que bueno, tenía habilidades superiores incluso a los demás. Ahí entonces empecé a desarrollar grandes poderes a base de ese día que yo estaba allí, ¿no? Que descubrí que podía mover objetos con la mente. Y entonces fui descubriendo otros poderes como la piroquinesis, ¿no? El de poder hacer psi-vals con las manos, y el de poder proyectar energía con las manos, entre otras como la electroquinesis y otras más, pues, que evidentemente son conocidas. Ya después de que yo domino estos poderes, de que ya no puedo incluso levantar pequeños objetos, sino que puedo levantar objetos incalculables, colosales, piedras con un solo dedo, incluso autos, camiones, lo que fuera, yo podía levantar. Mi poder ya era muy grande, ya era muy elevado. Entonces yo ahí me di cuenta que evidentemente no estaba en este mundo solamente porque sí,
Y un día que yo subí a un edificio mirando, estaba pensando y dije, le daba vueltas y vueltas a mi cabeza pensando cuál sería mi misión en este mundo, porque para ese entonces ya sabía que era muy grande, pero aún no sabía cuál era. Resulta que me tropiezo y caigo por el edificio, caigo por los cielos del edificio. Pensé y dije, iba a morir, dije, este será mi final. Y en ese momento, increíblemente, empiezo a ver, empiezo a sentir que puedo volar, que puedo levitar. Y dije, esto es maravilloso. Podía volar a incluso velocidades supersónicas por los cielos. Sé que es algo difícil de explicar, pero esto es verdad. Y dije, en verdad que no sabía cómo podía hacer esto yo. Quizás lo expliqué muy pronto, pero bueno, a partir de ahí me di cuenta que mi misión era quizás la más importante en el mundo. Descubrí que mi misión era la de salvar al mundo, a la humanidad, a los humanos. Y yo dije, ¿de quién hay que salvarlos? Entonces comencé a ver en los periódicos, comencé a ver en la televisión. Había guerras, había hambrunas. Y dije, evidentemente, tengo que salvar a la humanidad de los enemigos, de sus enemigos, que son la élite, que son el gobierno mundial y todos estos elitistas. Y curiosamente, ese es el cambio. Les voy a explicar algo a continuación. Muchas personas han escuchado a lo largo de este tiempo que sucederá un cambio muy importante. Esto se viene diciendo desde el 2012 e incluso desde fechas más atrás, desde años más atrás, se viene diciendo esto, que va a haber un gran cambio, que finalmente las cosas cambiarán. Y mucha gente no sale de las dudas, no sabe cómo va a ser ese cambio, no sabe qué es ese cambio. Eventualmente yo me di cuenta que evidentemente ese cambio era yo. Es decir, que el cambio del cual se habló en el año 2012 soy yo. Es una persona llamada Azrael Romero Salinas. Entonces dije, el Salvador del mundo ya está aquí. Es Azrael y está aquí para detener a los que ustedes comúnmente conocen como los Illuminatis o los Iluminados, aunque de una manera más técnica se les conocería como la élite o la sociedad oculta, el gobierno oscuro, entre otros nombres que incluso son bastantes desconocidos para muchos de ustedes. Desde ahí supe que mi misión era muy grande, pero muy difícil al mismo tiempo, y también muy larga, porque muy pronto llegará el momento, mi momento, para derrotar a la élite mundial y gobernar sobre el mundo. Pero este cambio no será sino para gobernar con justicia y amor este planeta. Cuando eso pase, se sorprenderá toda la humanidad. Entonces, es una historia muy hermosa de contarles. Todo mi recorrido, toda mi transición de ser una persona común y corriente, pude lograr estos grandes acontecimientos. Una persona que incluso se sentía más por debajo del nivel de los demás, que no creía en sí misma,
pero a raíz de que me pasó esto, pude lograrlo. Yo ya para este entonces podía hacer grandes cosas, ¿no? Podía levitar por los cielos, podía volar a grandes velocidades, mover objetos, telequinesis, la piroquinesis, como decía, otras habilidades más como manipular la materia. Incluso en una ocasión me llamaron a una planta nuclear en la que esta planta nuclear estaba llena de demonios y espíritus malignos. Lo peor de todo esto es estos espíritus estaban encarnados en cuerpos humanos, ¿no? Pero lo peor de todo, eran deformes. Es una cosa bastante de explicar. Entonces me mandaron a mí a detener a estas entidades, y evidentemente fueron excomulgados y derrotados con éxito. Ahí, a raíz de este evento tan grande, muchas personas poderosas como David Rockefeller, George Bush, entre otros grandes magnates como Jacob Rothschild, se dieron cuenta que eventualmente era una gran amenaza para este planeta, para bien, claro, y que ellos tenían que encontrar la manera de neutralizarme. Entonces decidieron mandar a sus agencias para tratar de reprimirme, tratar de desacreditarme, haciéndolo, ¿no? Intentaron muchas veces perseguirme, pero al mismo tiempo con miedo estas agencias, porque sabían que yo los podía derrotar muy fácilmente con tan solo mover un dedo, y ya podían tener una tormenta, un terremoto, podían ser desintegrados así de fácil. Entonces eventualmente ellos tenían mucho miedo, pero tenían que hacerlo porque era su futuro de los oscuros, de los malignos, o el momento y la salvación de la humanidad. Y desde ese tiempo hasta ahora lo siguen haciendo, incluso tratando de perseguirme o intentando atacarme con artefactos, como cuando fui atacado varias veces, no solo por un ovni, sino también con armas láser e incluso con granadas y bombas nucleares. Pero bueno, ya para finalizar, este mundo será salvado y nadie ni nada podrá detenerme, y eso que quede claro y como testimonio ante el mundo para cuando llegue ese momento de justicia y paz. Espérenlo, porque estamos muy cerca de que llegue. Gracias por ver este video y siempre estaré con ustedes ayudándolos en lo que necesiten. Muchas gracias.